Bueno, los economistas decimos macroeconómico, de la política económica, del gasto público, del gasto fiscal, de los ingresos tributarios, en fin, todo lo que es la política macroeconómica, y por cierto también lo que es la misión monetaria del Banco Central. Es que yo creo que no es lo más fundamental. Lo más fundamental porque al final uno podría decir, en realidad, tuvieron economistas poco competentes, manejaron mal la economía, gastaron demasiado. No, es que el tema más central, y es la razón de fondo, a mi juicio, de por qué se produce la intervención de los militares el 11 de septiembre, es porque hay una crisis que tiene que ver con el cambio estructural de imponer. No fue por las buenas, pero al final fue por las malas, un modelo, ¿cierto?, económico, una estatización de los medios de producción que solamente tiene paralelo en lo que era en ese momento la Unión Soviética, en lo que finalmente es Cuba, o es Venezuela, o es Nicaragua, ¿cierto? Que son modelos económicos finalmente donde el Estado controla toda la producción. Y termina siendo finalmente una dictadura, no quiero hablar de la dictadura proletariado, porque todos sabemos que nunca el proletariado toma el poder, ¿no es cierto? Dictadura, ¿no es cierto?, comunista, que fue finalmente el intento que hizo imponer la Unidad Popular. Vamos entonces a las cifras económicas para que vayamos viendo un poco. Primero el contexto. El contexto, digamos, es bien interesante porque tiene como 3 etapas. Pero antes de hablar del contexto, yo quiero, me llama la atención, me he tocado, precisamente para un poco preparar esta charla, leer a economistas de izquierda. Hay 2 economistas de izquierda que escriben en el año 74, o sea, al poco tiempo después del 11 de septiembre, escriben criticando ácidamente a la Unidad Popular y al presidente Allende. Economistas, digamos, que habían celebrado con regocijo, ¿no es cierto?, la asunción al poder el 4 de noviembre, y que sin embargo, ¿no es cierto?, escriben con un tono muy parecido, yo solamente estoy citando a uno, que es un famoso economista, conocido economista de izquierda, ¿no es cierto?, pero profesor de la Universidad Norteamericana como el MIT, que es el London School of Economics, que dice, yo quiero leerlo en forma textual, dice: la caída de Allende nada tiene que ver con el socialismo, fue causado por su pobre liderazgo, pobre planificación y carencia de realismo económico. La muerte de Salvador Allende fue una tragedia porque dejó la impresión de que socialismo y democracia son incompatibles, y efectivamente son incompatibles. Allende murió no porque era socialista, sino porque fue incompetente. Tomó el poder e inició una redistribución de los ingresos, inyectando dinero, pero se preocupó de la producción. Al final se revirtió la redistribución de ingresos y cayeron los salarios por debajo del año 70. Hay una famosa frase de Fidel Castro, en el intercambio, cuando vino a Chile, ¿no es cierto? Una famosa frase, digamos, que yo creo que de alguna forma refleja muy bien la mirada que tenía la Unidad Popular respecto al manejo económico, como digo, en este contexto de buscar imponer su salida. Fidel Castro le dice a Allende: usted está muy preocupado, digamos, de la demanda, de gastar. Cuando la sociedad es machista, para que sean sus cosas, tiene que preocuparse de la oferta, de la producción. Efectivamente, el proyecto económico, ¿no es cierto?, de Salvador Allende, de la Unidad Popular, digamos, era iniciar un nivel de gasto a nivel populista, ¿no es cierto? Y como digo, hay 3 etapas muy marcadas. Voy a hablar rápidamente, digamos, como digo, contexto, luego del triunfo de Allende el 4 de noviembre, hablar sobre el programa de gobierno, porque es interesante, digamos, hacer alusión al programa de gobierno, las famosas 40 medidas populistas. La euforia general. La euforia, la economía sobrecalentada, porque el problema, digamos, se produce a partir de enero del año 72, una economía que estaba sobrecalentada, y finalmente la crisis final. La economía chilena, hay también un concepto para mirar hacia atrás, mucho más atrás del año 70. La economía chilena, en este estudio que hizo el Instituto de Economía, Rolf Lewis y Jeff Weiner, muestra que en general, cuando uno mira y analiza fríamente la economía chilena, uno que observa una trayectoria de crecimiento que esto básicamente es ponerse en el momento de 1810, ¿no es cierto?, del nacimiento de la
del país, ¿no es cierto?, con mi república independiente, como ustedes pueden ver, el crecimiento económico muy lento, 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 digamos, están teniendo un poquito más de temperatura más positiva en los años 90, ¿no es cierto?, en los años, en el siglo XX, ¿no es cierto?, y después se desata el crecimiento económico y básicamente esto corresponde a las bases fundamentales que se construyen en el gobierno del régimen militar, ¿no es cierto?, y posteriormente que se ha aprovechado por la concertación para llevar adelante un modelo económico que básicamente tenía como el sustento en el origen. Es decir, la economía chilena hasta el año 70 era una economía que yo podía clasificarla con una estructura económica donde el Estado tenía el protagonismo en términos económicos. Principal soporte productivo, que controlaba directamente la inversión, y con un tamaño del orden de un 40%. El año 70, ¿ya?, el tamaño del Estado era un 40%, porque ustedes tengan una idea de lo que significa, hoy día el tamaño del Estado está alrededor del 26%. O sea, en todo el periodo previo al año 70, el Estado tenía una participación dentro de la economía que era de un 40%. En la Unión Popular pasa a tener un 55%. El Estado pasa a controlar fundamentalmente ya la economía en todos sus líneas. Exhibía Chile también como característica una inflación crónica. Cuando hablamos de inflación crónica, si uno se va atrás, ¿no es cierto?, el gobierno de Roberto Frei Montalva, de Jorge Alessandri, el gobierno de Ibáñez, los gobiernos radicales, una inflación que habitualmente oscilaba entre un 20, 25, 30%. Es mucho. Económicamente, tener una inflación de 30% es una brutalidad. Hoy día estamos preocupados, digamos, cuando el índice de precios al consumidor anualmente supera el 5 o 6%. Estamos ahora en alza. Bueno, en ese tiempo, digamos, la inflación crónica, ¿qué es lo que hacía? Fundamentalmente, consumía el poder de compra de la masa asalariada. Un país, digamos, como digo, la inflación crónica que provocaba serios problemas económicos, con un crecimiento moderado, que hacía que era incluso hacia la baja, crecimiento moderado, digamos, tasa de crecimiento promedio entre orden 2,5 3%. Si usted lo considera desde el punto de vista de ingreso per cápita, es un crecimiento prácticamente nulo. Una economía que crecía, pero muy lentamente, como digo, antes del año 70. Y con un famoso libro escrito por Aníbal Pinto, en el año 59, Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, escribe un libro que se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado, que era el reflejo de un país esencialmente mediocre, año 70. Los gobiernos electos en general eran gobiernos de minoría, excepto el gobierno de Roberto Frei Montalva. Y la Revolución y Libertad buscó conjugar malamente, ¿no es cierto?, lo que fue redistribución de ingresos y crecimiento económico, con dispares resultados. Ese era un poco el contexto, como digo, años 70, antes de que asumiera Salvador Allende y la Unidad Popular. Si lo vemos en términos de resultados, las cifras económicas, términos económicos, ¿no es cierto?, un promedio de crecimiento económico en el periodo 68, 69, 70, justo, digamos, el periodo, como digo, previo a la llegada de la Unidad Popular, un promedio de crecimiento de 3,9%, una tasa de inflación anual de 26%, un desempleo relativamente bajo, de 5,6%, un incremento persistente en los salarios reales. ¿Para qué? Para poder evitar, ¿no es cierto?, el consumo que se consumiera a través del alza de precio, y un déficit fiscal relativamente bajo. Una conclusión, primero, cuando asume Salvador Allende, porque hay toda una confusión, hay toda una idea, ¿no es cierto?, de que asume en un país que estaba prácticamente en un desastre económico, lo cual no era cierto, no era cierto, más allá, como digo, de un desempeño mediocre en general de los gobiernos anteriores. Luego remontarla en checa, ¿cierto?, el poder, con una economía con crecimiento moderado, con una inflación alta, pero como digo, no distinta a lo que era lo habitual, con un bajo desempleo, con un déficit fiscal relativamente bajo. Cuando uno ve algunos elementos que configuran un poco el momento político que vivía Chile, ¿no es cierto?, con una tendencia enorme, ¿no es cierto?, hacia una sindicalización manejada por el Partido Comunista, obviamente que provocaba problemas de todo tipo en el tiempo. Como digo, año 58, 276.000 sindicalizados, el año 70, 551.000. Ese era el contexto en el cual, como digo,
hace su debut de la Unidad Popular. La evolución, el número de huelga, un crecimiento importante en el número de huelga, una tendencia, como digo, a polarizarse. El país se está convirtiendo en un país políticamente muy complejo, ¿no es cierto?, de manejar. Y un incremento, como digo, de los salarios reales, buscando, ¿no es cierto?, siempre ganarle el juego a la inflación. Un sector externo con un país muy exportador, básicamente, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan el cobre como el principal sostén de la exportación, un saldo en cuenta corriente negativo, una balanza de pagos positiva y, algo muy importante, el gobierno de Eduardo Frei Montalva le entrega al gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, la ayuda maestra para lo que quería hacer, que era un manejo populista, ¿no es cierto?, a través de reservas internacionales cerca de 400 millones de dólares. Son millones de dólares de la época. Lo llevamos a moneda actual, ¿no es cierto?, serían probablemente cerca de 1.000 millones de dólares, que para un país como Chile era mucha plata. Por lo tanto, asume el poder, ¿cierto?, el 4 de septiembre, la elección presidencial, 4 de noviembre asume el poder. La Unidad Popular asume el poder, ¿no es cierto?, habiendo ganado con una mayoría muy baja, relativamente baja, 36,6%, frente al 49% posterior. Y en ese momento, entonces, la Unidad Popular plantea su programa de gobierno fundamentalmente con el objetivo de incrementar o aumentar la masa electoral para tratar, digamos, de introducir por las buenas, ¿no es cierto?, su modelo socialista. La Unidad Popular, por lo tanto, que es importante tener presente, nunca tuvo una mayoría. Nunca tuvo una mayoría. Y esa, a mi juicio, es una de las razones por las cuales la Unidad Popular nunca, y Salvador Allende particularmente, nunca quiso ir a un plebiscito. Ni siquiera, digamos, cuando estaba en las mejores condiciones, que fue, ¿no es cierto?, con la elección municipal el año 71. Después de 6 meses, ¿no es cierto?, con una inversión de dinero, ¿no es cierto?, y un incremento de la demanda y el consumo enorme, a mediados, ¿no es cierto?, como digo, del año 71, aún así, ¿no es cierto?, la Unidad Popular no alcanzó el 50%, en el mejor momento. Posteriormente, en las elecciones parlamentarias del año 76, hay toda una discusión. Aparentemente hubo un fraude enorme, yo entiendo, digamos, que tenemos que la se avalará sobre la elección parlamentaria del año 76, pero lo que sí está absolutamente consignado por una política económica encaminada, ¿no es cierto?, a regalar canastas de consumo popular, a tratar de justamente de generar las condiciones para un mejor resultado. Igual el resultado no fue malo, pero igual, reitero, la Unión Popular nunca tuvo la mayoría, que es muy importante, porque eso significa, digamos, que nunca tuvo la capacidad para poder llevar adelante un programa de gobierno, como digo, con las buenas, dentro del marco democrático, pacífico, y tuvo que recurrir, ¿cierto?, aquí a irse por las malas, alterando y vulnerando la Constitución y las leyes, como vamos a ver a continuación. El programa de gobierno contemplaba, como digo, la construcción de un Estado popular, que estaba dicho, ¿no es cierto?, de una economía planificada y estatizada. El gobierno de la Unidad Popular proponía expropiar del orden de los 80% de la industria, 80% de la industria prácticamente toda la industria, y un número importante de bancos, así que declaraba. En materia agraria, expropiar más de 4.000 predios que correspondían a menos un 60% de la superficie agrícola, ¿ya? Eso lo cumplió. Y lo de arriba estuvo muy cerca de cumplirlo, ¿ya? Vamos a ver más adelante la cifra económica. La economía política de la Unidad Popular, por lo tanto, tenía como dos enfoques. Primero, una política macroeconómica, ¿no es cierto?, de buscar a través del populismo, a través de la inyección, ¿no es cierto?, de dinero, para mejorar las condiciones de vida, especialmente la masa asalariada, y con el objetivo de tener un marco electoral mejor para llevar adelante las políticas posteriores. Y un cambio estructural que, insisto, fue lo más grave, ¿ya? Lo más grave, sin duda la duda, ¿no es cierto?, fue una estatización sistemática de los medios de producción a través de la requisición, usurpación, intervención de empresas. Era, en el fondo, instalar dentro de Chile muchos alumnos al Estado puro, no a la europea, al Estado puro. Respecto a la reforma agraria, porque siempre se ha discutido esto de la reforma agraria dentro de la reforma agraria que obviamente partió del gobierno de
de Eduardo Frei Montalva, con algunos incluso actúan del gobierno de Sandri, algo se hizo el gobierno de Frei, una reforma agraria que pretendía, ¿no es cierto?, beneficiar a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinas, así estaba hecho en el programa. Extenderemos el crédito agrario, aseguraremos el mercado de apoyar los productos agrícolas, agropecuarios. Primera, una de las 40 medidas. Estoy sacando, algunas medidas. Previsión para todos. Sistema previsional para todo el mundo. ¿Con qué recursos? Sin recursos. Fin a la justicia de clase, se llamaba eso. Crearemos procedimiento legal y rápido y gratuito con la cooperación de la Junta de Vecinos para conocer y resolver casos especiales con pendencias, alto matanaje, abandono del hogar, atentados contra la actividad de la comunidad. Eso era muy legal, Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y lo que hace el Tribunal de Justicia. Y finalmente yo creo que esto es, resulta de forma muy fiel lo que era el espíritu que estaba detrás del programa de gobierno de la Unidad Popular. Aseguraremos el derecho del trabajo a todos los chilenos, impediremos los despidos y una cesantía, y aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía. Controlar la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía. Ustedes dirán, digamos, eso estaba por último en el programa. No, es que era lo que sostenía Pedro Buscovich, que es el gran, yo diría, artífice del desastre económico de la Unión Popular. Pedro Buscovich sostenía, ¿no es cierto?, de que la inflación era un producto del capitalismo. No tiene nada que ver el dinero, no tiene el dinero. No es un fenómeno monetario. Otra cosa que es muy interesante cuando se busca el cambio de ministro. ¿Ustedes saben cuántos cambios de ministro hubo en el interior, en economía y en hacienda? 20. En un periodo de tiempo de ¿cuántos meses? O sea, más o menos el promedio de tiempo de los ministros duraba algo así como 1,5 meses. O sea, el caos económico, el desorden económico brutal. Cuando sale Buscovich, obviamente ya la economía en el año 72 estaba sobrecalentada, los precios estaban subiendo por todos lados, comienza el problema de abastecimiento, cambia, ¿no es cierto? Sale el ministro de Hacienda, sale el ministro de Economía, en Economía asume Carlos Mato y en Hacienda asume Orlando Núñez. Y Orlando Núñez hace una declaración diciendo, digamos, que no es posible que sigamos nosotros inyectando dinero en la economía porque esto va a llevar a un colapso absoluto. ¿Ah? Bueno, el Partido Comunista siempre, digamos, tenía como la mayor claridad, ¿ya?, de lo que había que hacer. Por lo tanto, la euforia primaria, como digo, es la consecuencia de un programa populista, pero químicamente puro. Había que instaurar, como digo, un régimen socialista dentro de un Estado puro, pero en democracia. Era ineludible poner en marcha política económica del corte populista, y efectivamente eso fue lo que se hizo en el año 71. El país contaba con reservas, efectivamente había reservas, que permitía justamente poder importar alimentos. El gasto se elevó fuertemente, el gasto del público se elevó fuertemente el 6%, se focalizó en sectores de bajo ingreso y los salarios reales crecieron el 22%. La economía se reactivó, bajo desempleo, estaban todos felices. Usted, no sé si alguno de ustedes tiene o menos en la memoria de lo que fue el año 71. El país estaba en una especie de causa. Vino un economista a Chile, dijo que quedó sorprendido. Primero quedó sorprendido porque trató de reservar en un restaurante y era imposible. Había una especie como de atmósfera adormecida. ¿Qué bueno? El título que sucede con los gobiernos populistas. Cuando los gobiernos populistas comienzan a gastar, ¿no es cierto?, genera una sensación de exitismo. Estamos todos bien, e incluso, digamos, la clase dirigente empresarial, pensaba, digamos, que estaban vendiendo más, o en la cifra, digamos, que es la producción industrial, que es el comercio, menos el agro, ahí el agro donde está. Bueno, esa es la atmósfera que se vivía en ese momento. Algunos indicadores macroeconómicos que muestran efectivamente cómo se traduce esto. La tasa de crecimiento económico pasa de 3,6% en el gobierno de Eduardo Frei Montalva a 8%, y una tasa de crecimiento económico inédita. Se hizo uso efectivamente, ¿no es cierto?, de una estrategia que era tratar de copar la producción en aquellos sectores donde había capacidad ociosa.
y efectivamente hubo una respuesta positiva desde el punto de vista de producción. La inflación bajó, efectivamente, porque hay mucho dinero, ¿cierto? ¿Ya? Y la producción comenzó a aumentar, la tasa de desempleo se mantuvo, ¿no es cierto? Y los salarios reales crecieron realmente. Como digo, estábamos en el país de Hausa. Crecimiento sectorial, minería 6%, industria 13%, comercio 15,8%, servicios 7%, y la agricultura estancada y con un crecimiento negativo. En ese momento, donde el país estaba en causa y crecimiento, ¿no es cierto? La agricultura, sin embargo, estaba plana o incluso crecimiento negativo. Los salarios reales mínimos y los salarios medios de obrero y empleado, con un índice base 100, en el año 70, teníamos ya el segundo trimestre del año 71, con un índice de 27%, 27% de crecimiento en los salarios medios reales, y los mismos salarios mínimos que también habían crecido, 46% en el caso de los salarios de los obreros de esa época. Y aquí comienza, digamos, a escribirse la historia de lo que fue la siembra del desastre económico que sobrevino posteriormente. Una economía, como digo, que comenzó a sobrecalentarse. Cuando digo sobrecalentar significa un banco central que reparte dinero, ¿cierto? Casi con un helicóptero que tiraba dinero, ¿cierto?, en la economía, para crear la sensación de un ambiente económico de crecimiento y de bienestar. Como ustedes pueden ver aquí, el gasto del sector público partió en el año 70 siendo un poco más de 42%, creció a un 50% el año 71 y se empinó a un 72% a un 55% el año 72. Los ingresos comenzaron a disminuir. Es interesante el caso de los ingresos, porque el gobierno gastaba. No, gastaban, ¿cierto? Pero además, digamos que hay unos ingresos tributarios. Y parte del problema, la paradoja, es que los ingresos tributarios caían. ¿Por qué? Porque en la medida en que se comenzaban a estatizar las empresas que pagaban impuestos y pasaron a mano del Estado, ¿ya?, colapsaron. Dejaron de aportar, ¿cierto?, ingresos tributarios, y por tanto comenzó a ampliarse el déficit fiscal a un nivel extremo que finalmente, como digo, llevó al colapso de la economía. El gobierno militar hizo aumentar los ingresos, bajaron los gastos y comenzamos a vivir nuevamente una situación más normal desde el punto de vista del ingreso y gasto fiscal. Aquí está lo que es el déficit fiscal, la línea, la que está por acá abajo, ¿cierto?, muestra el déficit fiscal, o sea, déficit del gobierno central, y el sector público, el déficit del público que incluye sector descentralizado, e incluido las empresas públicas, ¿ya?, que era una tremenda pérdida, digamos, de plata que obligaba, ¿cierto?, al Estado a poner plata, y lo hacía a través de emisión inorgánica del Banco Central. Cuando uno se va al sector público no financiero, hay algunas cifras importantes, como digo, los ingresos corrientes comienzan a disminuir, 38% en el año 70, 21%, los gastos corrientes suben de 30,8 a 41, ya, fundamentalmente ahí es importante el crecimiento en los salarios, los ahorros pasan de ser positivos, ahorros del sector público, a negativo, 7,8% positivo en 70 y 20% negativo en el año 76. Cuando uno tiene un ahorro fiscal o público negativo, significa que está generando las condiciones para que la inversión, ¿ya?, no pueda crecer y al revés tenga que disminuir. En eso no hay dos lecturas, 2 más 2 es 4. Menos ahorro, menos inversión. Y un déficit fiscal, como digo, que va creciendo. Si ustedes pueden ver aquí, el déficit fiscal, que era negativo en el 70 en 6,7%, termina siendo en el año 76 de un 30%. Un déficit fiscal de 30% es absolutamente lento. Efectivamente, aquí nosotros vamos a ver que en poco tiempo llegamos a cifras económicas que son inéditas dentro de lo que es incluso la historia de la economía chilena. Y para qué decir, digamos, cuando uno mira, digamos, la situación actual. Cuando en Chile, ¿no es cierto?, hoy día, cuando el déficit fiscal crece, ¿no es cierto?, y pasa a ser de un menos 3% a un 6%, 5%, digamos, es un escándalo. Por acá llegamos al 100%. Y financiado con lo que fue finalmente el cáncer que terminó por matar, ¿cierto?, la economía del país, que fue la inflación. Esta es la revista, una pasada revista rápida, ¿no es cierto? Tasa de crecimiento económico, 8% pasamos a ser negativo y menos 4%, se rompe, ¿no es cierto?, este equilibrio,
La inflación anual, ¿no es cierto?, paga el 22% a un 260% el año 72 y 605% el año 77, con un comentario adicional. Esta es la inflación, ¿no es cierto?, medida hasta el año, hasta septiembre, cuando uno hace la previsión de los últimos meses de la Unidad Popular, y lo proyectaba suponiendo que lo he seguido, ¿no es cierto?, en 11 de septiembre, llegamos a fin de año a una inflación de 1000%. Una inflación de 1000% no es desastre económico. ¿No? Es un terremoto de grado 14 para una economía. ¿Por qué? Porque las economías viven fundamentalmente, ¿no es cierto?, para que funcione una economía, ¿no es cierto?, es fundamental tener un sistema financiero y que el dinero sirva justamente para cumplir su función, la de intercambio. Nosotros estábamos llegando en ese momento a un punto, ¿no es cierto?, donde el dinero no tenía valor, ¿no?, algunos que pensaban en dólares, y estábamos funcionando básicamente a través del precio. El costo que significa para una economía, ¿ya?, llegar a ese extremo, los costos de transacción, de transar, colapsa la economía, se frena la economía, el desastre es mayúsculo. Las hiperinflaciones, como digo, tenían siendo el cáncer que tenían votando cualquier gobierno. Y aquí es justamente lo que sucede. Aquí hay la trayectoria, esta es la trayectoria, digamos, del dinero, ¿ya?, la historia del dinero, aquí, la historia que hasta el año 71, ¿cierto?, principio 72, estaba realmente controlado, y aquí se produce la tremenda expansión del dinero y, junto con eso, de la tasa de inflación, como digo, para llegar a una tasa de inflación que está a 12 meses, en el año 76, de 1000%. Ahí se acabó el gobierno de Unidad Popular. O sea, si a mí me dicen, digamos, que el tema económico hay que dejarlo aislado, ¿cierto?, fue un mal manejo, sé yo, ¿ah? El tema de otro, ¿cierto?, el tema político, el tema, digamos, de desconocer el estatuto de garantía, o el tema político, ¿cierto?, desconocer, ¿no es cierto?, todos los fallos de la Corte Suprema, ¿ya? No, es que el tema económico era tan importante, fue tan trascendental, porque el tema económico que además terminó perjudicando y afectando el nivel de vida y de pobreza, ¿no es cierto?, de las clases asalariadas, que teóricamente era el propósito de la Unidad Popular, proteger la clase asalariada, ¿no es cierto?, y tener el apoyo de ese sector. Tasa de crecimiento sectorial, la agricultura, bueno, la agricultura sigue negativa, se aumenta la minería negativo, la industria negativo, comercio negativo, ahí estaba colapsado, ¿no?, desde el punto de vista productivo, destruido, ¿no?, desde el punto de vista productivo. Y después la forma de Italia, porque estos son ricos, digamos, significa, el gobierno no popular, a mí me llegó en el año 2000, ¿no es cierto?, un libro escrito por dos economistas muy destacados de la Universidad Católica, ¿ya? Además, Alberto Valdés, un economista que siempre trabajó en el Banco Mundial, un economista dedicado a la pobreza, ¿ya? Incluso políticamente, yo diría que una persona que estaba ahí sin tener un partido político cercano, pero él hace un análisis quirúrgico de la reforma agraria, y voy a leer simplemente sus conclusiones. Dice: la reforma agraria no fue el factor determinante en el dinamismo posterior de la agricultura chilena, el dinamismo que ocurrió a partir del año 74, en adelante. La reforma no subdividió, no hizo una subdivisión privada, excepto muy pequeñas escala. La reforma agraria, impulsada por el gobierno de la Popular, tenía un solo objetivo: parecerse lo más posible a la Unión Soviética. Los asentamientos de la Cora eran similares a los kolkhozes de la Unión Soviética e integraba el sistema de empresa colectiva. Nadie era dueño de su terreno. No era una reforma para entregarle el dominio, propiedad y dominio, ¿cierto?, las parcelas a los trabajadores. El gran ajuste que abrió el mercado de tierras ocurrió en la llamada contrarreforma del año 73, ¿ya? Y el impacto de la reforma agraria hasta el año 74 fue negativo. Todo tenido, como digo, la Unidad Popular, un tremendo fracaso desde el punto de vista de que no logró, o sea, no entregó título de dominio a los trabajadores del agro. Lo que sí ocurrió después, porque después, ¿no es cierto?, el gobierno militar, digamos, sobre la base, digamos, de una mirada más bien liberal, ¿ya? Y el reconocimiento, digamos, del derecho a propiedad, ¿cierto?, comenzaron a entregarse tierras a los trabajadores de la tierra. La ideología dominante apuntaba a reducir y quizás eliminar la propiedad privada y crear grandes colectivos como la Unión Soviética y la China bajo Mao, ¿cierto?, y Cuba, ¿sabes?
O sea, el mundo agrario, ¿no es cierto?, se movía exactamente en la dirección que quería la Unidad Popular, colapsar completamente el agro, ¿no es cierto?, y hacerse de buena parte de la propiedad. Bueno, y pensamos ya rápidamente, digamos, lo que finalmente sería la crisis. Crecimiento industrial en términos porcentuales, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, crecimiento industrial llegó a su pic en el año 71 y comienza entonces a caer con tasas negativas de crecimiento en los años posteriores, años 22 y año 73. Los salarios reales, que es como la gran pregunta de la porque no, la Unidad Popular en realidad, después de todo, logró finalmente que aumentara la participación del trabajo dentro del producto de la economía, ¿no es cierto?, mejoró los salarios reales. Esto es lo que pasó con los salarios reales. Los salarios reales alcanzaron el pic, aquí está tomando como base en años 70, índice de hace 100, años 70, crecieron a 123, 25, ¿no es cierto?, y después comienza una caída libre de los salarios reales de los obreros, que son más desprotegidos, ¿ya?, para llegar finalmente a un salario el año 73, que era del 70% del salario que tenía el año 1970. O sea, un desastre desde el punto de vista de la distribución de ingresos, que tampoco fue un logro, al revés. La distribución del agro, no a título de dominio, y a nivel de la industria y del comercio, digamos, están los resultados finalmente de lo que fue el manejo de la Unidad Popular. Aquí están los índices completos, como digo. Yo mostraba el sector de obrero, aquí están los empleados. Entonces, los empleados tenían un ingreso de el año 70, índice 100, y el año 76, tercer trimestre, tenía un salario mínimo real, ¿no es cierto?, de 82, ¿ya?, 70% menos. El salario medio real es lo mismo, caía. A propósito del agro, ¿no es cierto?, el país no producía suficiente alimento, tenía que importar, como ustedes pueden ver aquí está tomando solamente el trigo, año 1973, producción interna 1.300 miles de toneladas, ya pasamos a 700, prácticamente la mitad, las importaciones pasan de 200 a 951, el país comenzaba entonces a consumirse toda la reserva que tenía posada en el Banco Central, y con eso, con otro de los mitos. Hay un mito que ya prácticamente está como puesto como lugar común. El mito del bloqueo que impuso, que enfrentó la Unidad Popular entre 70 y 70. Es un mito, lo conocen. Efectivamente, digamos, y en las memorias de Kissinger se dice ya que Estados Unidos obviamente tiene una mirada con buenos ojos, que era un enclave comunista, ¿cierto?, en Chile, en el sur de América del Sur. Evidentemente. No iba a prestarle todo tipo de ayuda, ¿no es cierto?, a ese gobierno. Pero dos organismos multilaterales muy importantes, que sí tenían recursos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sí que siempre estuvieron dispuestos, y hay un estudio hecho por una economista, la apellido Piegar, siempre lo tengo, un estudio donde muestra con cifras, primero, el Fondo Monetario Internacional, desde el momento que asumió el 4 de noviembre, Allende vino a Chile y dijo, nosotros estamos dispuestos a prestarle dinero en caso que se necesite. El Banco Mundial siempre fue mucho más celoso. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial lo que siempre exigió para prestar plata era que cambiara el rumbo económico de la economía que obviamente se iba a destruir, porque el Banco Mundial no regalaba plata, prestaba plata. Por tanto, no es cierto que hubo un bloqueo de crédito de parte de dos organismos multilaterales, digamos, del mundo occidental. Allende viajó a Moscú buscando plata, cuando ya la situación económica era... La Unión Soviética le dijo, no. Y hay una famosa declaración o carta que manda el ministro chino, Zhou Enlai. Qué interesante. El ministro chino le hace a Allende, digamos, que los países del tercer mundo, China incluido, estamos hablando del año 71, China incluido, tienen que valerse por sí mismos. Tienen que retarse el cinturón, tienen que preocuparse de la producción de forma pragmática. Por lo tanto, ni siquiera los países de la órbita, ¿no es cierto?, socialista, quisieron prestarle plata, ¿ya? Pero sí hubo, como digo, disposición por parte del organismo multilateral, de modo que no, cierto, esto del bloqueo sistemático impulsado por Estados Unidos. Bueno, la balanza de pago ya a esta altura, un desastre, cuenta comercial negativa, cuenta corriente negativa, balance de pagos global negativo.
Y finalmente, lo que insisto, reitero, una vez más, creo que lo más grave, y por eso que la Unidad Popular tiene que seguir al país, lo más grave, no es tanto el manejo económico, la discusión del aparato económico, lo más grave es que finalmente la estatización sistemática haciendo uso de un resquicio legal. No solamente resquicio legal, ustedes saben, la Unidad Popular, las cosas pintorescas que había en Chile. Ustedes saben que la República Socialista del año 1932, los 100 días, ¿ya? La República Socialista de esa época, de la época Marmaduke, Broen, ¿no es cierto?, y Dávila, y Mate, ¿cierto?, decretan, decreto 520, que señala, es interesante, señalan que el Estado tiene el derecho de poder expropiar, intervenir, quitar, usurpar, todo lo que ustedes quieran, digamos, adjetivo, ¿ya?, cuando las necesidades del país y las necesidades de alimentación de la población así lo sugieren. Y ese decreto estaba vigente en el año 70. Una cosa increíble. O sea, un decreto que obviamente, ¿no es cierto?, no puede ser un decreto que esté como revestido de democracia. ¿Cómo cuando el Estado puede usurpar, requisar, digamos, cuando estima que hay un problema de alimentación de la población? Bueno, ese fue el famoso decreto del cual hizo uso, ¿cierto?, y abuso la Unidad Popular para comenzar a requisar empresas. Efectivamente estaba haciendo uso de ese decreto. Pero, cuando paralelamente se comienzan a tomar las empresas de los trabajadores, la cantidad de empresas tomadas por los trabajadores, dentro del total, ¿no es cierto?, comenzó a crecer y pasó a ser una cifra muy importante de empresas tomadas por los trabajadores. Las empresas tomadas por trabajadores, de acuerdo a Contraloría, era ilegal aplicar el decreto. Y por cierto, frente a esa ilegalidad, los dueños de esas empresas iban a la Escuela de Justicia pidiendo la devolución. Y decía el gobierno de la Unidad Popular y su presidente, negarse. Fue la negativa de forma sistemática a devolver la empresa a sus legítimos dueños, lo que finalmente ocasionó la famoso escrito de la Corte Suprema, donde acusa al presidente, ¿no es cierto?, de cómo estar lo que está haciendo la administración básicamente manejada del Ministerio del Interior. Yo no quería hacer uso de la fuerza pública para devolver la empresa a sus dueños. Tenemos que hacer un trabajo sistemático para avanzar y seguir avanzando finalmente en la instauración de socialismo marxista en nuestro país. La cantidad, miremos la última cifra, digamos, la cantidad de empresas del sector que pasaron al sector público, ya a través de distintos mecanismos, sumó alrededor de 500. Cuando uno mira el tamaño de esas empresas, estamos hablando de una cifra que debe ser un 60-70% del aparato productivo. ¿Ya? O sea, se encaminaba a estatizar completamente, ¿no es cierto?, en democracia teóricamente, pero haciendo uso o mal uso y abuso, ¿cierto?, de la Constitución y de la ley. Ese era el estado caótico en que se realizaba la situación. Bueno, algunas también dentro del desastre económico, digamos, la empresa de utilidad pública, como se llamaba, que son básicamente electricidad, servicios postales, servicios telefónicos, ¿ya?, tenían precios fijados. Luego que dice que la inflación al 11 de septiembre era de un 600%, se olvida que los precios estaban fijados. ¿Sí? Si nosotros vamos a todos los precios, digamos, que estaban en el mercado negro, la inflación era mucho mayor. De modo que este es otro aspecto importante. ¿Eh? Precios fijados. Las empresas perdían plata. Las empresas privadas, ¿no es cierto?, estatizadas, o las empresas públicas perdían plata. Y hay que inyectar dinero. Y el Estado no recibía ingresos. Y se aumentaba el déficit fiscal. Y seguía inyectando dinero. Crónica de una muerte anunciada. Aquí no había dónde cura. Elección final. Lo primero creo que es importante, el gobierno popular tuvo del comienzo un solo propósito: llevar adelante una estrategia política encaminada a hacer de Chile un país sofocado por el totalitarismo
impronta marxista que nunca tuvo sabor a empanada y vino tinto. Nunca fue un programa económico que tuviese, digamos, una impronta, un sello, ¿ya?, a la chilena, como se decía. ¿Ya? Se siguió básicamente, digamos, lo que era el estilo de gobierno necesario para implantar una república, entre comillas, socialista en nuestro país. Manejo económico desastroso, junto con un cambio estructural brutal, ¿cierto?, de expropiación y usurpación de tierras y de empresas. La táctica económica, al principio, como digo, dio fruto. Como siempre, los modelos inicialmente populistas tienen fruto, pero fueron siempre insuficientes para captar el apoyo ciudadano. Siempre está la duda y la pregunta, que es un tema político, ¿cierto? ¿Por qué cuando el gobierno estaba en el mejor de los momentos, ¿cierto?, a mediados de segundo semestre del año 71, ¿por qué no convocar tantas veces que se hizo a un plebiscito? Ahora, el plebiscito tenía en ese momento un único objetivo: era sacar de lado, ¿cierto?, el poder legislativo, Cámara de Diputados, senadores, e implantar una asamblea popular, que solamente se ve en los regímenes comunistas. Esa es la propósito. Se decía, hay que avanzar, que hay que avanzar, que hay que avanzar. Y en estas dos almas que se disputaban, ¿no es cierto?, la hegemonía, que eran dos. Primero, el Partido Comunista, el Partido Radical, ¿no es cierto?, que tenía una visión más moderada. Hay que preguntar, digamos, en una científica, por qué razón era una visión más moderada. En los últimos días que han visto, hay una discusión aquí, digamos, respecto al Partido Comunista, ¿ya? Hay quienes piensan que el Partido Comunista siempre se comportó históricamente en Chile, ¿ya?, en forma democrática, ¿ya?, muy ajustado, ¿no es cierto?, a principios democráticos, en un país pluralista, ¿no es cierto?, y de una democracia representativa. Yo creo que eso no es así. No fue así, digamos. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista nunca, incluso cuando ya pasó a tener un mayor rol preponderante dentro del gobierno, como digo, a mediados del año 72, ¿no es cierto?, no quiso cambiar lo que es la política económica, que estaba llevando al colapso. Asumió, como lo mencionaba recién, Orlando Milla, en Hacienda, pero en Economía se fue a Hacienda, y también Carlos Matos. Nunca cambiaron ni alteraron la ruta, la hoja de ruta. Pero más allá de eso, yo creo que hay una evidencia que es demasiado cercana como para dejarla de lado. Después del llamado estallido social, en el año 2019, 17 de octubre, ¿cómo ha sido el comportamiento del Partido Comunista? Ha estado con la democracia, con la defensa de la democracia representativa, cuando todos los antecedentes, digamos, de lo que hizo el Partido Comunista después del 17 de octubre muestran a las claras que tenía el propósito de imponer un golpe de Estado y de poner al presidente democráticamente elegido, que era Sebastián Piñera. Los llamados, por ejemplo, a cantarse masivamente, ¿no es cierto?, los comités, que digamos, significa al caos. Esta idea, digamos, de hay que estar siempre con un pie, ¿no es cierto?, en la moneda y con un pie en la calle. La verdad es que estaban más con un pie en la calle que con un pie en la moneda. La verdad es que es difícil pensar, digamos, que el Partido Comunista siempre, en chileno, como se dice, digamos, que es un partido muy particular, muy peculiar, no haya tenido siempre, digamos, dentro de la mirada, la implantación de un régimen con la vía violenta. La otra alma, ¿cierto?, que era el alma del Partido Socialista, ¿cierto?, con Carlos Altamirano a la cabeza, parte importante del MAPO, ¿cierto?, parte importante de la izquierda radical, que decían, hay que centrar. Estamos hablando de un momento donde el país estaba quebrando, se estaba cayendo a pedazos. Insistían los periodistas, digamos, que había que seguir, que había que persistir, ¿no es cierto?, y que había que llegar finalmente a la victoria total, haciendo uso de la violencia y de la fuerza. ¿Hacia dónde se movía, ¿no es cierto?, se trasladaba a Chile en esa época? La verdad es que yo creo que los dos testimonios dados sobre Eduardo de Montalva y Patricio Elwin son demasiado elocuentes. Cuando ellos, después, pocas semanas después del golpe, ¿no es cierto?, dicen, aquí estamos, en el fondo, las Fuerzas Armadas, lo que han hecho es tratar de evitar un mal mayor. Y una encaminada en la dictadura comunista que iba a provocar un gran derramamiento de sangre. Estamos hablando de dos demonios cristianos.
a donde se interese. Católico, que reconocían, digamos, que había un momento donde uno podía apelar al derecho de rebelión, cuando Tomás de Aquino, y demócratas, que dijeron, aquí no había otra alternativa, no había otro camino que el 11 de septiembre, tal como ocurrió. El legado de Allende, yo creo que es pobre, y diría que es miserable, desde el punto de vista de que esta ambigüedad permanente. Allende siempre se mantuvo en una visión ambigua e incapaz de tomar decisiones riesgosas. Por ejemplo, ¿por qué no convocó a un plebiscito si quería avanzar y haciendo uso de las reglas de la democracia a un plebiscito que lo permitía la Constitución? O bien, duras, decisiones duras, para reconocer el fracaso de la mentira utópica. Fracasó, porque no cabe ninguna duda que la Unidad Popular fracasó. Fracasó no solamente el punto de vista, digamos, que no logró, fracasó en el sentido que destruyó el aparato económico, político, social, cultural, polarizó al extremo a la sociedad chilena, pero además fracasó incluso dentro de su propia lógica, ingenua. ¿Por qué frente a esa evidencia tan contundente de principios del año 76, dando un manotazo de ciego para todos lados? Y en esa última reunión que tiene Allende con Patricio Elwin, que hoy día, en estos días han publicado las memorias, donde Patricio Elwin finalmente dio la conclusión de que es imposible darse a entender y conversar y dialogar con el presidente. El presidente sabe lo que quiere. Es un poco la conclusión finalmente. Por lo tanto, yo creo que la dictadura de Allende habría quedado, a mi juicio, en el anonimato si es que él toma la decisión, por ejemplo, de pedir asilo político y que, digamos, que haya sido el líder que podría haber establecido, ¿cierto?, la producción, digamos, de la Unidad Popular desde algún país europeo, creo yo. No mucho. Finalmente tomó la decisión de quitarse la vida. Y por eso, digamos, que de alguna forma se transformó en un mito. No por lo que haya hecho bien, ¿no es cierto?, que lo hizo muy mal. Incluso, como digo, dentro de la lógica del propio sentido y propósito que tenía la Unidad Popular. Creo que lo hizo mal, incluso desde el punto de vista del país. El país terminó siendo cooptado por fuerzas que llegaron al colapso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. ¿Quién quiere hacer una pregunta entre los públicos y el productor? Hoy día no. Está todo muy claro, Valiente. Hola, buenas tardes. ¿Escucha bien? Yo tengo una duda. Al inicio partió como el Partido Comunista al banquillo. La Unidad Popular. La Unidad Popular de Manchillo. Perfecto. No, Partido Comunista no. Ya, no, ahí me quedó claro. Siempre se también. Soy anticomunista, pero siempre el Partido Socialista como que va detrás del comunismo, siempre, ¿no? O sea, el que está atrás en la ejecución es el Partido Comunista y adelante está el Partido Socialista. Porque siempre no se ataca más al comunismo que al socialismo. Bueno, a ver, yo creo, hay que recordar, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista se declaraba marxista y declaraba, ¿no es cierto?, que no hay otro camino para la victoria total que el uso de la violencia. Esa es la declaración oficial del Partido Socialista cuando el Partido Socialista asume, siendo Allende del Partido Socialista, asume el poder, ¿no es cierto?, con la Unidad Popular. Ha sido siempre, ahora, el Partido Socialista de hoy día, acuérdate que el Partido Socialista esa declaración de principio lo borró. El Partido Socialista de hoy día no tiene esa declaración de principio. Hay toda una discusión, digamos, que en todo momento el Partido Socialista hizo una especie como de mea culpa, ¿no?, en el sentido, digamos, de no plantearse como un partido, de plantearse como un partido democrático, ¿no es cierto?, que va a jugar dentro de la regla democrática y no como
era el año 1970. Ahora, el Partido Comunista siempre ha sido el mismo. Como digo, esta visión, digamos, que el Partido Comunista, si bien es cierto, nunca ha condenado la violación de derechos humanos en la Unión Soviética, ni en todos los partidos, ¿no es cierto?, ni en todos los países como Cuba, ¿ya? Pero que dentro de Chile siempre tuvo una visión más bien práctica, pragmática, de alinearse con las fuerzas democráticas y participar dentro del juego democrático. Pero lo que hemos visto, digamos, ahora último, tal vez esto fue la época del Reino de Recabar, de ahí para adelante, ¿no? Hay toda una historia. En el último tiempo, en los últimos años, el Partido Comunista, en esta idea, digamos, de estar consciente con un pie en la calle y un pie, ¿no es cierto?, en la moneda, o bien fuera de la moneda, pero un pie en la calle, es un Partido Comunista, digamos, que hoy día tiene una posición difícil. ¿Y qué es lo peligroso? Enseguida, digamos, entonces ya estamos hablando de un partido que se va a marginar completamente las reglas del juego, como la práctica lo hizo a partir del 17 de octubre. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, mira, bueno, gracias por la presentación magnífica, resumen de números y todo, clarísimo. Nosotros éramos jóvenes, pero algo alcanzamos a vivir, a hacer colas y otras cosas. Pero esta era la parte económica la que a todos impactó y por lo tanto toda la gente de la calle fue la que al final se reveló. Pero yo creo que Allende no es que haya sido realmente incapaz. Yo creo que el señor Varela hace 3 días atrás una carta al Mercurio nos recordó. Yo creo que el señor Allende tenía en su alma la declaración del Partido Socialista de Chillán, noviembre del año 67. Ni siquiera con los acomodos, ablandamientos que hicieron en el 71 en La Serena. No, yo creo que estaba en su alma. El señor Allende formó un grupo que se llamó OLAF. Tenía un alma revolucionaria de la vía armada, aunque se vestía de chaqueta. Yo creo que él jugaba, puede ser una palabra un poquito vulgar, pero era jabonoso. Por eso es que el señor Elwin finalmente se da cuenta que no puede conversar con él porque no se puede llegar a ninguna, no se puede creer. Una de las cosas que primero declara es cuando a los 4 o 6 meses de gobierno dice que no es presidente de todo y que las 80 compromisos constitucionales fueron una maniobra. O sea, hay que leer la declaración del Partido Socialista del año 67. La ponemos hoy día y nos acusan de violentistas. Y yo creo que eso está en su alma realmente. Creo que calculó mal que la respuesta del pueblo y la respuesta de las Fuerzas Armadas eventualmente fueron mucho más patriotas de lo que él pensó. En todas partes se han planteado como una llegada con facha de chaqueta. No olvidemos que el día de la moneda, el presidente no se pone su banda y aparece al balcón. Se pone el casco y toma la ametralladora que le regaló. No sabemos si mató a alguien entre medio o no. El presidente era un guerrillero. Yo creo que el mérito que ya no está aquí, hay que tenerle su respeto, pero no levantarle y mucho menos ponerle una corona de santo. No sé qué piensa usted, Oscar. ¿Sí? No, yo coincido, digamos, que diga que hay una visión muy demasiado benigna de lo que fue Salvador Allende. Como digo, se construyó un mito, ¿no? Importante. Creo que, por ejemplo, el libro de la Unidad Popular que se publicó Daniel Mansur, de alguna forma trata de demostrar el mito, ¿no es cierto?, del hombre que finalmente termina suicidándose. Obviamente el suicidio es una decisión brutal desde el punto de vista personal, humano. Pero también el juzgado, digamos, que fija como una decisión cobarde. ¿Por qué no, digamos, decidió ser él el líder, ¿no es cierto?, de la oposición desde el extranjero? Entonces, ahora, hay algo que a propósito de lo que tú decías de un alma que finalmente prevalecía dentro de Allende, digamos, que era persistir en esta, como digo, por las buenas o por las malas, ¿no?, hacerse el poder total para establecer una república socialista, al estilo soviético, en ese momento, el hermano mayor, como se decía, ¿ya? Y colapsa porque, y también lo dice, digamos, Mansur, creo que es válido.
Cuando uno se pone a pensar un poco cómo se habría evitado, ¿no es cierto?, este colapso, que finalmente es una destrucción de la economía, pero además de la coalición de gobierno. La popular se hace triste, ¿no es cierto? El haber olvidado finalmente, cuando uno se ve, digamos, a decir, ¿a quién puso como grupo predilecto para favorecer, desde un punto de vista económico, a la clase trabajadora y a la clase obrera? Pero Chile era un país de una clase media muy grande. Y si uno se va a ver quiénes tenían acceso a la famosa canasta de consumo popular, con precios fijados, ¿no es cierto? Y además controlados por las CAF. Los ricos pagaban los precios del mercado negro. A mí me tocó vivir la Unidad Popular completa, yo estaba en la Universidad Católica, yo entré en los años 70 y terminé en el 75 en economía. Y me acuerdo perfectamente bien, además que yo era una persona en esa época bastante más político de lo que soy hoy día. La clase más acomodada, ¿no es cierto?, que se lanzaba con el mercado negro. La clase asalariada, ¿cierto?, los obreros tenían acceso a las canastas de consumo popular, que tampoco eran muchas, porque no había alimentos. Y la gran clase media tenían que hacer largas colas. La rabia de la gran clase media fue de tal nivel, ¿ya? Parte importante, el clamor popular venía de ahí, ¿no? No era la clase dirigente, tampoco lo veo, venía de ahí. Entonces, creo que yo coincido, yo creo que hay una visión de nosotros de mínima, donde finalmente el gobierno popular y luego, digamos, civil que se fue favoreciendo. Don Carlos, muchas gracias por la exposición. Yo no estuve presente en la Unidad Popular, pero mi papá me contó de que con la plata que le daban al día, él tomaba cualquier fila y esperaba hasta llegar a la fila para comprar porque del día siguiente la plata no valía nada y cualquier fila servía, entonces había que dar lo mismo lo que era la fila, había que ir mano. Pero mi pregunta va sobre todo hacia el punto de que mostró un gráfico sobre la producción y la exportación de trigo, y yo vi unos titulares como muy dramáticos del Mercurio diciendo de Allende la harina va a durar hasta como 3 días más nomás. Y mi papá también me habló un momento de un pan negro, ya que con salvado, casi centeno así, porque ya el molino no daba más. Yo sé que eso es más evidencia, más que estadística anecdótica, pero ¿realmente fue tan cruda la situación de que ya ni siquiera daba para el pan la situación? El trigo, no sé, por eso, porque me sorprendió la estadística de que importaban más y producían menos trigo, por eso. Realmente, cuando uno busca encontrar las principales fallas, pensemos en términos de la visión pragmática que tenían los radicales, los comunistas, digamos, como digo, esta declaración, digamos, que no podemos seguir extremando las cosas con la misión del dinero, porque la inflación nos está consumiendo todos los gastos y estamos efectivamente llegando a la economía seria. Estaban todas las reservas, no había reservas. ¿Ya? El agro estaba destruido, la alimentación venía básicamente del agro, no había trigo, había muy importante trigo. Y cuando uno piensa en ese contexto, entonces, en la referencia que hacía yo respecto al economista del año 54, que alabó, ¿no es cierto?, y aplaudió la llegada de Allende, dijo, oye, esto, porque al final de cuentas, ¿qué quedó finalmente del proyecto político de la Unidad Popular que lideró Salvador Allende? ¿Qué quedó? Nada, no quedó nada. O sea, fue un fracaso total, no solamente derrota desde el punto de vista militar, fue un fracaso absoluto. Frustrante para ellos, como que ha sido. Entonces, uno piensa, digamos, un poco con un cierto pragmatismo, cómo haber, no solamente evitado, digamos, lo que fue finalmente el militar, digamos, con el procesamiento militar, digamos, en septiembre, sino cómo haber logrado finalmente encauzar las cosas con un ánimo efectivamente pacífico, democrático. Yo coincido contigo, lo que tú decías antes, yo creo que no había un espíritu democrático ni pacífico para llevar adelante el programa económico político de la Unidad Popular. Pero nunca pero faltó esa dosis de pragmatismo para darse cuenta, digamos, que esta cuestión conducía al colapso y de la destrucción misma de las bases políticas, digamos, de la coalición de gobierno. Bueno, ¿por qué lo hizo? Ineptitud, incapacidad, ¿no es cierto? O porque simplemente, digamos, la ideología nubló la mente, pues. Eso es lo que realmente sucedió. Don Carlos, estoy aquí, al medio, Sí. parada. Ah, ya.
Don Carlos, que desde el sur nos hacen la siguiente pregunta. Si hoy en el panorama económico hay algunos aspectos que se pudiesen comparar con lo que pasó en esa época, económicamente hablando. El cambio de la economía chilena ha sido tan, pero tan radical que yo creo que ya no hay un vuelta atrás, ya lo demostrado, ¿no? Todo se dio después de la convención, digamos, donde prácticamente se intentó instalar dentro de Chile lo que podría ser un régimen de gobierno con una constitución partisana que se llamaba y que había conducido al colapso y que fue rechazada ampliamente por la ciudadanía, porque el chileno, ya en esa época, entre paréntesis, ya en esa época, no estaba dispuesto, digamos, a estar dentro del régimen socialista y por eso se colapsó, porque además nunca tuvo el apoyo popular, nunca ganó una elección con más del 50% de la unidad popular. Cuando uno mira, digamos, hoy día, el cambio ha sido tan radical y tan profundo, la transformación económica tan radical y tan profunda, dentro de lo cual la principal herramienta, la más fundamental, y lo que habría, entre paréntesis, cuando se pregunta cómo se podría haber evitado el colapso económico que hubo el año 76 con un banco central independiente. La autonomía del banco central es hoy día en Chile la llave maestra. Porque sabemos, digamos, que no hay gobierno, por populista que sea, ¿ya? O gobierno, por radical que sea el punto de vista de la visión ideológica, no hay gobierno que pueda tocarse las trenzas y hacer lo que quiere. Un banco central que dice, no, usted quiere gastar más, consigue hacer plata. Ponga un bono, digamos, trate de colocar un bono a alguien se lo compra. Si no se lo compran, yo no le presto plata, el Banco Central dice eso. Entonces, yo diría que el cambio es muy radical. Yo, en ese sentido, soy muy optimista desde el punto de vista de que el país pueda retomar su desarrollo, crecimiento económico, y fue finalmente lo que permitió bajar la pobreza de 50 al 10%, más o menos, después de la pandemia. Yo creo que estamos vacunados. Yo creo que nos hemos puesto varias vacunas, digamos. Pero yo, y para todos aquellos que vivieron la época de la Unidad Popular, están completamente vacunados. La juventud no. La juventud, como nosotros después, no tiene idea, digamos, mira esto, y no me llega. ¿Eh? En la juventud de día se vacunó, está bien vacunada de lo que es la probabilidad. La nueva su nombre. Y la probabilidad es lo más cercano, ¿cierto?, a la Unidad Popular y Salvador Allende. ¿Eh? Esto se llamaba, ¿no es cierto?, a ir la grande a la media para que avance un hombre, bueno, ¿no es cierto?, nuevo. Esto ya quedó resultado. Yo creo que no hay paralelo, o sea, hay un paralelo de todo lo que no debe hacer dentro de una economía, y eso es una muy buena noticia para Chile y para el futuro de los chilenos. Don Carlos, primero que nada, agradecer la atención a la exposición, especialmente con datos duros exhibidos como los niveles de inflación o el desastre económico en general del país durante la Unión Popular. Pero lo quiero llevar a otro ámbito que usted también posee mucha experiencia, en el ámbito de educación superior. ¿Cómo califica usted, especialmente que le tocó vivir años en que estuvo estudiando economía en la Universidad Católica? ¿Qué tanto afectó los niveles de educación esos 3 años de Unidad Popular, tanto en educación superior como en niveles escolares? La primera pregunta. A mí me tocó, yo entré a estudiar en los 70, por tanto me tocó conocer toda la elección presidencial. Yo era el ferviente partidario y admirador de Jorge Alessandri, de Paleta. Incluso salía yo a estudiar en el Liceo Alemán, entonces todos los 4 de septiembre, 4 de noviembre, íbamos a saludar a Jorge Alessandri. Y bueno, participé dentro de lo que fue la elección presidencial en ese momento. Y por tanto, me tocó, en el año de economía, me tocó ver un poco la transición, el paso, digamos, de un gobierno democrático a un gobierno que finalmente no sería democrático. ¿Ya? Y me tocó, por lo tanto, vivir como economista y como estudiante de economía el año 72 y el año 73, que fue la mejor clase que uno puede haber tenido, porque pudo comprobar con los hechos, ¿no es cierto?, lo que estaba dentro del país, lo que decían los libros, los textos de estudio de economía. O la Facultad de Economía de la Católica estudiaba economía de la buena economía. Pero me tocó, digamos, además,
después viajé a Estados Unidos, estuve estudiando en la Universidad de Chicago, volví a Chile, y me tocó conocer todo el tránsito y toda la transformación económica que tuvo un gran arquitecto, que todavía vive, ¿no? Lo que hoy día es Chile, lo debe a Sergio Castro. Sergio Castro es el gran arquetipo, el arquitecto, digamos, de lo que es la transformación económica estructural, de lo cual se benefició posteriormente la Constitución, que no quiso alterar absolutamente nada. Por lo tanto, por eso que me llama la atención y es interesante, digamos, que el presidente Boris ahora haga alusión a los 30 años ¿ah? De la concertación, dentro de un marco económico, digamos, que ustedes pueden llamarlo marco económico de economía social de mercado, o otros quieren llamarlo economía neoliberal, lo mismo. Marco económico de libertad de mercado, con un Estado que juega un rol importante, ¿no es cierto?, especialmente en materia social, y que deja sector privado, que con su creatividad e innovación produzca. Y los Estados han estado ahí. No hasta ahora, pero antes sí. Hola, por acá, derechito. Sí, derechito. Mi nombre es Fabio Gutiérrez, muy interesante la exposición. Hoy es inevitable tratar de encontrar ese paralelo entre Boric y entre Allende y lo que quiere ser Boric, el parecido de Allende. Yo tengo mi teoría más o menos clara de por qué Boric llegó al poder. Pero me quiero aprovechar de sus años de experiencia en que estuvo en esa época para saber su opinión de por qué o de cómo Allende llegó al poder habiendo en Chile una clase media bastante grande y obtener ese 26 o hasta, no sé, porcentaje, creo que es hasta el 30, para llegar a ser presidente. Y yo sé que estuvo la democracia cristiana metida en el tema, pero no me interesa tanto eso, sino por qué el público, la gente, el pueblo, fue cautivada por Allende. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, lo importante, digamos, no alejarse la cifra. Cuando un gobierno es electo con el 36%, significa que hay un 64% de gente que no quiere ese gobierno. ¿No? Este es un tema súper importante, no olvidarlo. Ahora, ¿por qué sale Allende? Allende sale en medida importante por dos razones, ¿no? La pérdida de confianza en la capacidad que podría haber tenido quien tenía, ¿no es cierto?, hasta pocos meses antes del 4 de septiembre, la mayoría absoluta, o cercana a la mayoría absoluta, que era José Alessandri, primero, y el segundo factor fue el rol que cumplió Ramiro Tomic. Hay que recordar que Ramiro Tomic corresponde Ramiro Tomic representaba el ala más de izquierda dentro de la Universidad Cristiana. Yo creo que su visión acerca de la sociedad, del país, de la democracia, del rol que podía jugar él, ¿no es cierto?, se acercaba mucho más a lo que era el MAPO y la izquierda cristiana, de lo que finalmente era la visión que tenía Rodolfo Montalva y Patricio. Pero Tomic, ¿no es cierto?, hizo una muy buena campaña. Ahí sacaba más del 20%, cuando al principio se pensaba que iba a hacer un saludo a la bandera. Entonces, cuando usted tiene un candidato que era buen candidato, que entusiasmó a muchos sectores medios, que de alguna forma también era la continuidad del gobierno de Fede, con mayor énfasis, ¿no es cierto?, en tema social, ¿ya? Hay que recordar además que Tomic intentó buscar una coalición con la Unidad Popular, donde estaría también la democracia cristiana. Y se encuentra con que la Unidad Popular le dice, dice no. Y la famosa frase, con Tomic y la misma. Y por qué me cuento la anécdota, porque la vi hoy día justamente mirando un poco un video en YouTube de Ramiro Tomic. O sea, para un poquito más de picardía, digamos, al trabajo. Indignado Tomic porque decían, con Tomic en guionista, cuando él decía en la oportunidad para darle un poco un algo, reducir a la Unidad Popular con un aspecto más bien democrático, si es que buscamos una coalición conjunta con la Unidad Popular. Y entonces Tomic dice en esa, ustedes pueden encontrarlo,
indignado, dice, me mandaba el recado, digamos, con cómics y yo mismo. Y quiero agregar más, dice. Don Luis Corbalán, presidente del Partido Comunista, que era muy campechano y cazurro y del campo, le dice, me manda recado a Tomis en una declaración que hace, en una reunión que hace, a Romino Tomis hay que decirle que en el campo uno nunca tiene que ponerse a hacer pipí contra el viento. Lo dice así, Tomis. El Tomis feminista significa, digamos, que es el equivalente a alguien que trata de hacer pipí contra el tiempo. ¿Qué le pasa, don Ramiro? ¿Qué pasa? Bueno, luego de la nació, primero que fueron los factores. Creo la pérdida de Alessandro, creo que la asociación de una persona de edad, en el caso de Jorge Alessandri, el famoso debate, hay que recordar, digamos, que en esa época los debates, habían dos maneras de demostrar apoyo popular. Las grandes manifestaciones, mientras más grandes manifestaciones, más apoyo popular tenían, existían las encuestas así como se hoy día, ¿no? Y los debates por televisión, que debutaron justamente en esa época. Y la francamente detestable y desdeñable, ¿no es cierto?, imagen de Jorge Alessandri leyendo y de forma tiritona, le restó una cantidad enorme de votos. De gente que decía, no, esa no es la razón. División de las fuerzas más democráticas, y eso permitió que el 16% que fuera. ¿Para qué había pasado por segunda vuelta? Obviamente que no habría pasado por segunda vuelta. Porque evidentemente dentro de la presidencial y no votó por Tommy que habían votado por el cambio, no por qué, no por el Allende. Bueno, así se escribe la historia. Acá está la última pregunta. Don Carlos, ahí se ve. Voy a hacer un pequeño repaso, porque como yo entré a la Católica en el 71, ya también me tocó más o menos lo mismo, pero yo estaba en agronomía. Y ahí la cosa era un poquito distinta que en economía. Mi profesor, yo dije la vez pasada aquí, fue Rafael Moreno, con quien peleamos el semestre completo, ¿no? Yo me hubiera gustado ver esta exposición suya partiendo unos 3 años antes, porque el deterioro del gobierno demócrata cristiano empieza por ahí por el año 67, cuando empiezan estas decisiones del partido que se forma la izquierda cristiana, el MAPO y otros movimientos, ¿ya? Y se ve ahí un viraje claramente hacia la izquierda de la democracia cristiana, que tiene un sentimiento, y yo creo que lo tiene hasta hoy día, de ser particularmente algo, es antiderecha. No es que sea pro izquierda, es antiderecha y siempre lo ha sido. Entonces ahí se empieza a producir, se empiezan a dar ciertas cosas que llevan a explicar ciertas cosas que se dieron después y que lleva a la unidad popular. ¿Ya? La reforma agraria del final del periodo fue una reforma agraria bastante odiosa. Ya no era vistosa, era odiosa. Más en la corriente izquierda que en la corriente inicial demócrata cristiana. Y después pasa lo siguiente, que usted ya entró en este tema ahí, ¿ya? Y dice, Tomich era como un poquito la continuación, un poquito central izquierda de la democracia cristiana. Y en eso la Unidad Popular le jugó un juego magistral. Porque usted dijo que Alpaleta le entraba a la mano. Entonces instalaron ese discurso, le achicaron las cifras de la concentración de Alpaleta en la estación Mapocho, y después la Unidad Popular hizo su gran manifestación en la Alameda frente a la Plaza Baquedano. Pero, hábilmente, le dejaron puesto el estrado y todo el equipamiento para la manifestación de Tomich, que fue después de la Allende, y de seguro que se le inflaron. Y ahí sale la votación de Tomich, que era el tercero, sale la votación de Tomich, que efectivamente quedó tercero. Y entonces se sientan a negociar en el Congreso, obviamente, del pueblo. Entonces, esta cosa como que parte alta. Entonces usted mira las cifras que usted mostró y ve que Chile
tenía un crecimiento moderado, nunca demasiado bueno, y la verdad que la apuesta quizás por la izquierda, una apuesta más, ya, y que resultó ser un carácter. Del gobierno del Partido Popular, me acuerdo que el camión lechero, porque la leche en esa época venía en botellas con tapas de colores, ya, vendía además el café, la pomarola, mate, etc., y otras cosas. El mercado negro funcionaba a plena luz. Ahora, Chile tiene una tradición del único. Y estoy preocupado por ello. Porque fíjese que en el año 60 tuvimos un tremendo terremoto. Y el año 2010 tuvimos otro tremendo terremoto. Y entre los dos pasaron 50 años. Me resulta que ya tuvimos un tremendo terremoto en 73, y mi pregunta y mi inquietud es si usted piensa que podemos tener un tremendo terremoto en 2023. No, yo soy más optimista. Bueno, varios comentarios con los cuales yo en general coincido. Yo creo que el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue un gobierno no distinto a lo que era más o menos la tendencia en nuestro país desde los gobiernos radicales para adelante. Un país mediocre, un país con el ingreso per cápita, ¿no es cierto? El año 73, el ingreso per cápita de Chile era $1.000. Hoy ya son cerca de 22.000, ¿no? Y que obviamente, digamos, el gobierno popular, digamos, cayó todavía. Pero, a ver, yo creo que el gobierno de Eduardo Frei Montalva no fue mejor ni peor que el gobierno de Jorge Alessandri, por distintas razones, por distintas razones. Alessandri trató de tener la inflación, ¿no es cierto?, le fue mal, política económica tipo cambio fijo, ¿no es cierto?, cambio de la moneda, no funcionó. Además, digamos, de una permanente y persistente antipatía, anticuerpo, como dice usted, digamos, respecto a con la derecha, jamás, ¿no? Era el discurso siempre, la democracia cristiana siempre tenía ese discurso un poco acomplejado. Esto de verme al lado de la derecha, digamos, que la derecha es como especie como de demonio. Así que, pero no fue un mal, tampoco fue un mal gobierno. Yo no creo que haya sido así. Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que además de los terremotos verdaderos, telúricos, ¿no es cierto?, el año 73 fue un terremoto brutal. El año 71, 72, 73, no es 76. Esto se comienza a sembrar la semilla, ¿no es cierto?, del odio, la odiosidad, la semilla, ¿no es cierto?, del desconcierto y del quiebre de la democracia mucho antes de que se produce probablemente, digamos, los septiembre. Y respecto, digamos, al futuro, yo soy, reitero, optimista respecto al futuro. ¿Qué más ejemplo puede haber, creo yo, de lo sucedido en los últimos meses, de lo sucedido el 4 de septiembre? Esta cuestión es algo inédito, después de los cobros que se tuvieron, eso por un lado, desde el punto de vista político. Tengo también mucho optimismo de que tengamos una nueva constitución, que los fundamentos no se alejen mucho, ojalá demasiado, de una constitución 80-2005, de lo mismo, que ha permitido justamente el crecimiento junto con el bienestar social, y ha permitido, digamos, que Chile hoy día esté integrado dentro de naciones, ¿cierto?, de ingreso medio desarrollada, como nunca lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. Soy optimista. Soy optimista también, insisto, porque la estructura económica de Chile está establecida de un modo tal que impide que tengamos decisiones alocadas, ¿no es cierto?, brutales, como sucedió en la época de la Unidad Popular. Y también mucho antes, naturalmente, porque el clientelismo, ¿no es cierto?, las decisiones políticas y las elecciones vistas como un botín electoral, la demagogia, el populismo, esto venía mucho antes, las malas prácticas. Pero soy optimista respecto al Chile de hoy día. Creo que vamos a salir adelante y vamos ya vacunados, por lo menos para esta generación de los jóvenes que no viven en la Unidad Popular, vacunados respecto a estos
estos intentos, ¿no es cierto?, de volver al pasado con esa ideología que finalmente en algún momento llevó a Chile a un tremendo colapso y a mucho dolor y también mucha muerte. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.